Hola, ¿qué tal, queridos eternautas, internautas, o como dice un amigo, la huevera? Soy Rubén Paz, más conocido como el Rústico o Uno del Oeste, y te voy a leer desde el libro Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes. André Comte Sponville lo escribió, el 10, capítulo 10, Arlet, la gratitud. La gratitud es la más agradable de las virtudes. No, sin embargo, la más fácil. ¿Por qué habría de serlo? Hay placeres difíciles o pocos habituales y no por ello son menos agradables. Quizá lo son más. No obstante, en el caso de la gratitud, el agrado sorprende menos que la dificultad. ¿Quién no prefiere recibir un regalo en vez de un golpe? Agradecer en vez de perdonar. La gratitud es un segundo placer que prolonga uno anterior, como un eco de alegría o a la alegría experimentada, una felicidad sumada a un agregado de felicidad. ¿Hay algo más simple? Placer de recibir dicha, de estar contento, gratitud. Que sea una virtud indica, sin embargo, que no cae por su peso, que es posible desconocerla y en consecuencia hay cierto mérito, a pesar del placer o quizá a causa de él, en experimentarla. ¿Pero por qué? La gratitud es un misterio, no por el placer que procura, sino por el obstáculo que con ella se vence. Es la más agradable de las virtudes y el más virtuoso de los placeres. Se lo pondrá de la generosidad, el placer de dar, dirán, por ser un argumento publicitario. Debemos estar en guardia. Si dar fuera tan agradable, necesitaríamos, Arlet, de los publicistas para pensar en ello. Si la generosidad fuera un placer, o más bien, si solo fuera eso, o sobre todo eso, ¿sería tan escasa? Dar involucra una pérdida, por lo que la generosidad se opone al egoísmo y la supera, pero recibir, la gratitud no nos despoja de nada, es don en retorno, sin pérdida, casi sin objeto. La gratitud nada tiene que dar, solo el placer de haber recibido. Virtud ligera, luminosa, quisiéramos decir mozartiana. Y no solo porque Mozart nos la inspira, sino porque la canta, porque la encarna, porque hay en él esa alegría, Arlet, ese reconocimiento intenso por no sabermos qué, por todo, esa generosidad de la gratitud. Sí, sí, hay virtud más dichosa y más humilde, gracia más fácil y más necesaria que agradecer. Justamente, con una sonrisa o un paso de danza, en un canto o en una alegría. Generosidad de la gratitud. Esta última expresión que debo a Mozart me ilumina. ¿No será que a menudo carecemos de gratitud por incapacidad de dar más de recibir, por egoísmo más que por insensibilidad? Agradecer es dar, dar gracias es compartir. Este placer que te debo no es para mí solo. Esta alegría es nuestra, Arlet, es nuestra. Esta felicidad es nuestra. El egoísta puede deleitarse en recibir, pero su deleite mismo es su bien. Y la guarda para él solo. O si lo muestra es más para generar envidiosos que felices. Exhibe su placer, pero es su placer, su placer. Ya olvidó que otros participaron de ella. ¿Qué le importan los otros? Por eso el egoísta es ingrato. No detesta recibir, pero odia reconocer lo que debe a otro. Y la gratitud es ese reconocimiento porque aborrece dar. Y la gratitud es dar efectivamente las gracias, porque le gusta compartir, porque abomina de regalar. ¿Qué da la gratitud? Si da a sí misma. Como un eco de alegría, dije, y por ello es amor, es reparto y don, es placer sobre placer, dicha sobre dicha, gratitud sobre generosidad. El egoísta, que solo reconoce sus propias satisfacciones, su propia felicidad sobre las que vela como un avaro sobre su tesoro, es incapaz de ella, Arlet. La ingratitud no es incapacidad de recibir, sino incapacidad de dar un poco de la alegría recibida o sentida. Es interesante ese párrafo. Dice, y volví a escuchar, la ingratitud no es incapacidad de recibir, sino incapacidad de dar un poco de alegría recibida o sentida.
bajo forma de alegría, bajo forma de amor. Por esta la gratitud es tan frecuente, absorbemos la alegría como otro es la luz, agujero negro del egoísmo. La gratitud es don, la gratitud es participación, la gratitud es amor. Es una alegría que acompaña a la idea de su causa, como diría Spinoza. Cuando esa causa es la generosidad del otro, o su coraje o su amor. Alegría en retorno, amor en retorno. En sentido propio, solo puedo concernir a los vivos. Corresponde, sin embargo, preguntarse si toda alegría recibida, cualquiera sea su causa, puede ser objeto de esa alegría en retorno que es la gratitud. ¿Cómo no dar gracias al sol que existe, a la vida, a las flores, a los pájaros? Ninguna alegría me sería posible sin el resto del universo, pues sin el resto del universo yo no existiría. Por ello, toda la alegría, incluso puramente interior o reflexiva, la anquisentía ipso de Spinoza, tiene una causa externa, el universo. Dios o la naturaleza, todo. Nadie es causa de sí mismo, ni, por lo tanto, en última instancia, de su alegría. Toda cadena de causas existe, una infinidad es infinita. Todo se toca y nos atraviesa. Todo amor, llevado a su límite, debería entonces amar todo. Todo amor debería ser amor de todo. Mientras más amamos las cosas singulares, podría decir Spinoza, más amamos a Dios. Y eso sería una gratitud universal, por cierto, una indiferenciada. Y no indiferenciada. ¿Cómo sentir la misma gratitud por los pájaros y por las serpientes, por Mozart y por Hitler? Pero global, por lo menos, en tanto como sería gratitud por del todo de lo que ella nada escribiría. ¿Está bien? Nada rechazaría. Ni siquiera lo peor, gratitud trágica, entonces en sentido nietzscheano. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me seguís? Ya que lo real se toma o se deja, ya que todo lo de lo real es la única realidad. Esa gratitud es gratuita. No podríamos exigir por ella o para ella ningún pago. El reconocimiento quizás sea un deber, en cualquier caso una virtud, pero, observa Rousseau, no podría ser un derecho exigirla o reclamarla algo en su nombre. No confundamos la gratitud con los retornos del ascensor. No quiero decir que el amor no desee, casi necesariamente, el bien del amado, por lo menos si es amor al otro más que a uno mismo. Amor de benevolencia entonces más que de concupiscencia. Volveremos sobre esto en el último capítulo, dice el autor acá, ¿no? El último capítulo lo leo después, ¿no te parece, Arle? El otro momento, no sé, el otro mes. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Digamos solo que la gratitud es en esta latitud para actuar en favor de quien la suscita, no para trocar un servicio de otro por su servicio. Eso no sería gratitud, sino intercambio. Es distinto. Es muy distinto, Arle. Pero por el amor procura dar alegría a quien lo disfruta, pero por la gratitud nutre la generosidad, de la que casi siempre se alimenta allí un amor recíproco. Qué palabra esta, ¿eh? Como dice Spinoza, hay un celo de amor que también caracteriza la gratitud. El reconocimiento o gratitud es el deseo o celo de amor por el cual nos esforzamos en el bien de quien nos la hace en virtud de un parejo sentimiento amoroso hacia nosotros. Interesantísimo. Entonces pasamos de la gratitud simplemente efectiva, como diría Kant, a la gratitud activa. De la alegría en retorno a la acción en retorno por mi parte, y a pesar de Spinoza, vería en ello no tanto una definición, porque es posible, por ejemplo, sentirse la gratitud por un muerto a quien nos podríamos hacer el bien.
cuando una consecuencia, pero no importa. Lo seguro es que la gratitud se distingue de la ingratitud precisamente porque sabe ver en el otro, y no como el amor propio, solo en uno mismo, la causa de su alegría, por lo que la ingratitud es mala y la gratitud es buena y torna bueno. Hasta ahí vamos bien, Arlet, ¿sí? Sigo, mientras tabaco. La fuerza del amor propio explica así la escasez o la dificultad. Todo lo bello es difícil y escaso. De la gratitud del amor recibido, todo prefiere extraer gloria, que es amor propio, antes que reconocimiento, que es el amor al otro. El orgullo no desea deberes, escribe la Rochefoucauld, apellido difícil de pronunciar en castellano, es un apellido francés. Rochefoucauld. Y el amor propio no quiere pagar, como no habría de ser ingrato si solo sabe amarse a sí mismo, admirarse, celebrarse a sí mismo. Hay humildad en la gratitud y la humildad es difícil. ¿Tristeza? Es lo que dice Spinoza y lo veremos en el próximo capítulo. Lo voy a leer en otro mes, no sé. Sin embargo, la gratitud enseña que existe también una humildad gozosa o una alegría humilde, porque sabe que no es su propia causa ni su propio principio y de ello se deleita en mayor grado que alegría de decir gracias, porque es amor y no amor de uno mismo, y sobre todo porque se sabe deudora, si se quiere, o más bien, ya que uno hay que reembolsar nada, porque se sabe colmada, más que no hay más allá de toda esperanza y antes de toda espera. Se pudrió todo, ¿no? A ver, ahí, vamos. Por la existencia de eso mismo que la suscita, que puede ser Dios, cuando se cree en Él, que puede ser el mundo, un amigo, un desconocido, que puede ser, no importa, que porque se sabe objeto de una gracia, que quizá es la existencia o la vida a todo, y que entrega sin saber a quién ni cómo, porque es bueno dar gracias, regocijarse con su alegría y con su amor, cuyas causas siempre nos superan, nos contienen, nos hacen vivir, nos arroban. Humildad de Bach, humildad de Mozart, tan diversa la una de la otra. El primero da gracias, con genio, sin par. Diríase que el segundo es la gracia misma. Pero una y otra vez, conmovedora por su gratitud jubilosa, su genuina sencillez, su fuerza casi sobrehumana. Con esa serenidad, hasta en el sufrimiento y la angustia. ¿De quién se sabe efecto y no principio? Contenido en aquello mismo que canta y que lo hace hacer y ser y lo arrastra. Clara Haskell, Dinu Lipati o Glenn Gould lo supieron expresar, me parece, por lo menos en sus mejores momentos. Y esa alegría que sentimos al escucharlos dice lo esencial de la gratitud, que es la alegría misma en tanto cuenta recibida, en tanto cuanto inmerecida. Y sí, incluso por los mejores, en tanto cuanto gracia, y embargada siempre, y parte embargante, sin embargo, en una gracia más alta, la de existir, ¿qué digo? ¿Qué es la existencia misma, el ser mismo y el principio de toda existencia, de todo ser, y de todo gozo y de todo amor? Sí, lo que podemos leer en la ética de Spinoza se escucha también en la música y en la de Bach y Mozart. Me parece mejor que en cualquier otra. En Haydn oímos más la cortesía y la generosidad de Beethoven, el coraje, en Schubert la dulzura y en Brahms la fidelidad. Y esto es decir bastante hasta qué altura llega la gratitud, virtud culminante más que gigante que para enanos, lo que sin embargo no nos dispensa ella. Demos gracia a la alegría y primero a quienes la revelan celebrándola. Ningún hombre es causa de sí mismo. El espíritu, dice Claudio Braure, está en deuda de ser. No es así. Sin embargo, nadie pidió ser. El préstamo, no, el don genera deuda. Nadie, por otra parte, podría cancelar dicha deuda. La vida no es deuda, la vida es gracia, el ser es gracia. Y esta es la más alta lección de la gratitud. La gratitud se regocija de lo que aconteció o de lo que es. Así es el reverso del pesar o de la nostalgia, que sufren de un pasado que no fue o que ya no es, y también de la esperanza o de la angustia que deseen o temen, deseen y temen un porvenir que aún no es, que acaso no sea jamás, cuya ausencia les atormenta. Sin embargo, gratitud o inquietud
la alegría de lo que es o fue, contra la angustia de lo que podría ser la vida del insensato, decía Epicurio. Es ingrata e inquieta, se vuelca en el porvenir, así viven en vano, jamás saciados, jamás satisfechos, jamás felices, no viven, se disponen a vivir, como decía Séneca. Esperan vivir, como decía Pascal, y lamentan lo vivido, o, más a menudo, lo que no vivieron. El pasado les pena tanto como el porvenir. El sabio, por el contrario, se regocija de vivir, por cierto, pero también por haber vivido. La gratitud, Charis, es esta alegría de la memoria, es este amor del pasado, no el sufrimiento por lo que ya no es, ni el pensar por lo que no fue, sino el recuerdo gozoso de lo que fue. Es el tiempo recobrado, si se quiere, la gratitud por lo que ha sido, dice Epicurio. De lo cual se comprende que torna indiferente la idea de la muerte, como dirá Proust, ya que la muerte misma, que nos arrebatará, no podría arrebatarnos lo vivido, bienes inmortales, dice Epicurio. No porque uno muera o no muera, más porque la muerte no podría anular lo que se ha vivido, la fugaz y definitivamente vivido. La muerte solo nos priva del porvenir, que no es, y la gratitud nos libera del mañana por el saber gozoso de lo que fue. El reconocimiento es un reconocimiento. La esperanza es solo una fantasía. Por eso toca a la verdad que es eterna y la habita. Gratitud, gozo de la eternidad. Arles se durmió. Tengo que decirlo porque no se escucha más y parece raro. Se objetará a Epicuro que esto no nos devuelve lo pasado, lo perdido, sin duda. Pero ¿quién podría hacerlo? La gratitud no anula el duelo, lo cumple. Hay que sanar la pena con el recuerdo agradecido de lo que se perdió y con la certeza de que es imposible revocar lo efectivamente sucedido. ¿Hay fórmula más bella de la elaboración del duelo? Se trata de aceptar lo que es, también lo que ya no es, y amarlo todavía como tal, en su verdad, en su eternidad. Se trata de pasar del dolor atroz de la pérdida a la dulzura del recuerdo, del duelo por cumplir al duelo acabado, el recuerdo agradecido de lo que se perdió, de la amputación a la aceptación, del dolor a la alegría, del amor desgarrado al amor en paz. Dulce es el recuerdo del amigo desaparecido, decía Epicurio. La gratitud es esto, dulzura misma, trocada en alegría. Sin embargo, el sufrimiento lo procede más intenso. Es atroz que haya muerto. ¿Cómo aceptarlo? Para ello es necesario el duelo. Por ello es arduo, por ello es penoso. Pero la alegría vuelve a pesar de todo. Qué bueno que haya vivido. Qué mirada tan bella. Eso es mío. Trabajo del duelo, trabajo de la gratitud. Qué lindo capítulo este. No estoy convencido de que la gratitud sea un deber como pensaba Kant y Rousseau. Por lo demás, no creo mucho en los deberes, pero que sea una virtud, es decir, una excelencia, lo atestigua la evidente bajeza de quien es incapaz de ella, lo cual, de paso, delata la mediocridad de todos nosotros. Cuanto más perdurable es el odio que el amor, cuanto más intenso es el rencor que la gratitud. A veces incluso se invierte y se convierte en aquel tan susceptible que es el amor propio. La ingratitud para con un bienhechor, escribe Kant, es un vicio en verdad sumamente detestable para el juicio de cada uno, aunque el ser humano tiene de eso tan mala reputación que nos parece verosímil hacernos de enemigos por haberles hecho algún favor notable. Tremendo. Grandeza de la gratitud, pequeñez del hombre. Sin contar que el reconocimiento mismo puede ser sospechoso en ocasiones. La Rochefoucauld solía decir y veía en él un disfraz del interés, y Chamfort señalaba con justicia que hay una suerte ruin de agradecimiento, es decir, de servilismo, de egoísmo, de esperanza. Solo agradecemos para obtener más. Decimos gracias y pensamos quiero más. Esto no es gratitud, es adulación, obsequiosidad, mentira, no es virtud, es vicio. Además, aún sincero, el reconocimiento no nos dispensa de ninguna otra virtud, ni justifica falta alguna. Virtud segunda, si una secundaria, que hay que mantener en su lugar. La justicia o la buena fe pueden autorizar un atentado a la gratitud. ¿No es así la gratitud una falta o la justicia o la buena fe? Me salvó la vida. ¿Debo por ello testimoniar en falso a su favor y condenar a un inocente? Por supuesto que no. Recordar lo que debemos a todos los demás y a uno mismo antes de pagar lo que debemos a un individuo. No es ser ingrato, no es ser ingrato, escribe Spinoza, aquel que lo favorece
de una cortesana o convierte en un instrumento dócil de su lubricidad, ni los de un ladrón esclavo de sus robos, ni toda otra cosa semejante. Por el contrario, demuestra constancia de espíritu el que no tolera ningún regalo lo corrompa, aunque esto implique una pérdida aparente para él mismo o para muchos. Gratitud no es complacencia, gratitud no es corrupción. La gratitud es alegría, repitámoslo, la gratitud es amor. En eso se toca con la caridad, que sería una gratitud incoactiva, una gratitud sin causa, una gratitud incondicional, tal como la gratitud es una caridad segunda o hipotética. Alegría sobre alegría, amor sobre amor. La gratitud es el secreto de la amistad, no por un sentimiento de obligación, ya que nada debemos a nuestros amigos, pero por una sobreabundancia de alegría compartida, de alegría recíproca, de alegría común. La amistad ejecuta su danza en torno al mundo, decía Epicuro. Lo voy a repetir porque está buenísima. La amistad ejecuta su danza en torno al mundo, ordenándonos despertar para dar las gracias. Gracias por existir, se dicen entre sí, y al mundo y al universo. Esta gratitud es sin duda una virtud, porque es la felicidad de amar y la única. Te leí Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes, la gratitud, capítulo 10 de André Comte Sponville, mientras Arlet duerme. Nos vemos la próxima.